Buenos días chicos, una vez más, bienvenidos a mi canal. Esta es la segunda parte del video de pancreatitis aguda. Entonces vamos a hablar sobre la característica clínica, cómo le llega el paciente a usted a una sala de emergencia. Y lo primero que tenemos que decir es que el paciente siempre le va a llegar a usted con un dolor que es constante y de moderado a muy intenso. Alcanza su máximo de intensidad en unos 10 a 20 minutos. Entonces vamos a ver los síntomas, los signos físicos que indican una pancreatitis aguda, o que podemos decir una pancreatitis aguda por lo que podemos ver como el Dr. House. Maravillosa serie, es una exploración física. Entonces uno de los principales síntomas que presenta el paciente es un dolor a nivel del epigastrio. Este dolor en el epigastrio que se irradia como en forma de correa hacia la parte posterior del paciente, hacia la espalda, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar dolor también en lo que es el epicondrio derecho del paciente. En la región inferior del abdomen vamos a encontrar dolor principalmente cuando hay una ascitis en el paciente. Y náusea y vómito, lo primordial, siempre, principalmente los vómitos. Como podemos ver acá, el paciente siempre va a estar cursando con los vómitos y la náusea. Se puede decir que en un 90% de todos los síntomas. Entonces, en la exploración física vamos a ver una distensión abdominal por la misma ascitis. Vamos a ver que todos tienen dolor a la palpación y rigidez abdominal. Eso sí tenemos que tener mucho en cuenta. Por aquí tenemos que utilizar lo que es el diagnóstico diferencial, chicos. Ruidos abdominales disminuidos o ausentes. Esto es algo característico de la pancreatitis también. Los ruidos abdominales o ausentes. Otras pequeñas cualidades o características que nos puede presentar la pancreatitis es la esquimosis en uno o ambos flancos, que es el signo de Grey-Tanner. Como lo podemos ver acá, este sería el signo de Grey-Tanner que se encuentra entre los flancos, ¿verdad? Entonces este que se encuentra aquí a nivel umbilical sería el signo de Cullen. Este sería el signo de Cullen, que nos dice que son manchas cianóticas y hematomas periumbilicales, ¿verdad? Entonces tenemos por acá el signo de Mayer-Witt, que es un dolor a la palpación. O sea, cuando usted está palpando al paciente va a sentir ese dolor, y la mayoría de veces a nivel subcostal izquierdo que va a presentar el dolor el paciente. Y tenemos el signo de Raxon, que el signo de Raxon no solamente, como podemos ver acá en la imagen, que va a sentir este dolor a nivel lumbar, sino que también en el ángulo costovertebral izquierdo. Bien. Y tenemos el signo de Gobiet, que son dilataciones timpánicas del colon transverso. No encontré imagen para ponerla ahí, de verdad, como para que se viera. Incluso estaba buscando radiografía abdominal o ecografía y no encontré que para una forma para que ustedes me pudieran entender pues mejor. Y tenemos el signo de Fott, que son decoloraciones azuladas del ligamento inguinal. Esa va a salir ahorita. Perdón ahí. Entonces, ¿cómo va a llegar el paciente? Aparte de estos síntomas, va a llegar con una frecuencia cardíaca de 100 a 150 latidos, una presión arterial de 130 a 135 milímetros de mercurio, o sea que va a estar aumentada, una temperatura que va a aumentar en los primeros 3 días, de uno a los 3 días, ¿verdad? Y va a presentar taquipnea. Ustedes saben que el paciente le va a presentar taquipnea porque una de las complicaciones principales de la pancreatitis, siempre lo dije hasta en el video anterior, viene siendo el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que nunca se lo olvide eso, chicos. Entonces, una ictericia conjuntival en un paciente con una pancreatitis aguda, aquí vamos a utilizar los diagnósticos empíricos del Dr. House, nos
hacer sospecha de que el paciente, aparte de ya tener problemas hepáticos, está cruzando con una litiasis biliar. Eso es lo que nos dice Schlesinger. Nos dice también que un paciente con, como podemos ver acá, hepatopatía, arañas vasculares, engrosamiento de la fascia palmar, nos dice que es un paciente alcohólico. Bien, es algo increíble, pero sí. Y otro sería que es el exantema eruptivo y la lipemia retinalis. O sea, el exantema eruptivo lo podríamos encontrar en aquellos pacientes que están cursando pancreatitis por una hiperlipidemia. Bien, entonces la queratopatía en bandas, esto lo podemos ver a nivel del estudio del ojo. Podemos ver esta queratopatía que es de bordes laterales en la córnea, ¿verdad?, que se asocia a una hipercalcemia. Estos serían los indicativos que tenemos por acá. Entonces aquí tenemos el signo de Fox, que vendría siendo este que se encuentra por acá en esta parte, ¿verdad? Como lo tenemos por acá, ahora fue que salió la imagen. Entonces, en el diagnóstico, chicos, vamos a basarnos en los diagnósticos. La amilasa sérica, ustedes saben que el mismo libro desde el comienzo, amilasa lipasa por encima de 3 veces su volumen máximo, va a ser indicativo de pancreatitis. Bien, entonces la amilasa sérica en el páncreas, se produce un 40 a un 45%. Ustedes saben que el restante viene siendo por las glándulas salivares, chicos. Sube a las 6 a 12 horas del paciente estar cruzando con una pancreatitis. Tiene una semivida de 10 horas, chicos, que se me olvidó ponérselo por acá. Y se puede eliminar el 25% en el riñón, igualito que el trixinógeno, que se puede eliminar un 20 a un 25% de este. Entonces permanece alta de 3 a 5 días. Entonces la amilasa urinaria sube del 3 al 10% aproximadamente, porque como podemos ver es excretada también por los riñones. Entonces tenemos dos formas de darnos cuenta a través de la amilasa sérica, pero siempre chicos, diagnóstico diferencial con el paciente. Entonces la lipasa sérica por encima de un 85%, chicos. O sea, eso sería, vamos a decir, el indicativo, o sea, la efectividad, porque Schlesinger nos dice que la lipasa sérica se utilizaría mejor para obtener un mejor diagnóstico en un paciente con pancreatitis, porque como se dijo al principio, chicos, la amilasa sérica puede aumentar hasta 4 a 5 veces de su volumen total o máximo en un paciente con una falla renal, pero la lipasa sérica aumenta tal vez un 2% o un 1% por encima de su valor máximo. Entonces por eso él dice que podría ser uno de los mejores indicativos de pancreatitis. Entonces otras enzimas, como dijimos al principio, vamos a ver la fosfolipasa A2 aumentada, la misma trixina. Ustedes saben que dijimos que podemos encontrarlo a nivel renal, chicos. Podemos encontrar lo que es la trixina. Hay un estudio, por ejemplo, a ver cómo es que se llama, el péptido activador del trixinógeno en orina, que puede servir como un factor predictivo temprano de la gravedad en los pacientes con pancreatitis aguda, chicos. Entonces a nivel urinario se puede encontrar alto por encima de 30 milimol sobre el litro, y esta prueba puede aplicarse en lo que es las 12 horas del ingreso del paciente. Entonces tenemos la carboxipeptidasa A, la colipasa y la elastasa y ribonucleasa.
Entonces, análisis de sangre, chicos. Los leucocitos elevados. Ustedes saben lo que yo le dije de la inflamación sistémica. Va a haber fiebre, va a haber liberación de la proteína C reactiva por el hígado y va a haber leucocitosis que se va a activar en la médula ósea, chicos. Una hiperglucemia. Ustedes saben que al principio eso es lo que vamos a ver, pero solamente al principio. Concentraciones séricas altas de glucagón se puede presentar también. La o aspartato aminotransferasa se puede encontrar elevada principalmente en los pacientes alcohólicos, chicos. Como ustedes saben, esta enzima es principal del hígado y se puede producir también a nivel muscular, pero vamos a decir, es producida más por el hígado. Entonces, bilirrubina alta vamos a encontrar también en pacientes, como dijimos por aquí, ictericia conjuntival. Y la aminotransferasa sérica, chicos, que va a ser un indicativo también de una diferencia entre una pancreatitis alcohólica y una pancreatitis biliar. Entonces, ¿qué quiero decir con esta? Que la aminotransferasa sérica elevada va a ser indicativo de una pancreatitis alcohólica. Bien, entonces el descenso de calcio es un marcador de gravedad. Tenemos que tener en cuenta eso, pero hay que saber qué tipo de calcio, porque la pérdida de calcio va a estar producida principalmente por la pérdida de albúmina. Entonces la pérdida de albúmina viene siendo calcio no iónico, o sea que no le afectaría tanto al cuerpo. Entonces tenemos que darnos cuenta acá. Entonces el volumen corpuscular, chicos, en el volumen corpuscular también yo puedo diferenciar de una pancreatitis alcohólica o no alcohólica. ¿Cómo? Pues bien, el alcohol es tóxico para para los eritrocitos, chicos. Entonces yo voy a tener un volumen corpuscular alto en estos pacientes que me están cruzando con una pancreatitis alcohólica. Bien, entonces las pruebas de imágenes, chicos, vámonos para acá. Lo primero que tenemos es la ecografía abdominal. Se emplea durante las 24 horas del ingreso del paciente. Presenta un aumento de tamaño y una imagen hipoecogénica. Entonces no se evalúa la diseminación extrahepática, chicos. No se utiliza para determinar la gravedad del paciente con pancreatitis. Tenemos otro estudio que lo vamos a poner por acá, que es la tomografía computarizada, chicos. Es la prueba más importante. La prueba más importante en un paciente, tomografía computarizada. ¿De qué forma se toma? Helicoidal, es la que más se utiliza. Y medio de contraste oral e endovenoso. Tenemos que tener en cuenta estos parámetros. Entonces, miren, la tomografía computarizada puede darme 3 diagnósticos que son importantes. Por ejemplo, descartar lo que son los trastornos intraabdominal grave, o sea, si se desplaza, si hay daños en otro órgano. También podemos determinar lo que es la gravedad de la pancreatitis aguda, chicos, y podemos detectar lo que es la complicación de la pancreatitis. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta en el medio de contraste si es yodado, ¿verdad? Que es el que más se utiliza en este caso, el contraste yodado, y si es iónico o no iónico. Lo más recomendable es que no sea iónico, porque ustedes saben que muchos pacientes pueden producir lo que es una alergia grave que podría darme una dificultad respiratoria en el paciente. También aquellos pacientes que tienen una disfunción renal, chicos, hay que tener cuidado, aunque aquellos pacientes que tienen una difusión renal y que están siendo dializados, no tenemos problema porque, o sea, la máquina está haciendo el trabajo. Entonces una creatina sérica por encima de 2 miligramos por decilitro, hay que tener en cuenta esto también antes de administrar este contraste yodado en el paciente. Entonces, como dije, lo que vamos a hacer es no utilizar contraste iónico, ¿verdad? Entonces al paciente le podemos administrar 200 miligramos de
cortisona, chicos, para aquellos pacientes alérgicos que pueden producirme dificultad respiratoria cada 6 horas, y unos 50 miligramos de difenhidramina. Entonces la ecografía endoscópica, chicos, que viene siendo casi lo mismo que la tomografía computarizada, la ecografía endoscópica, no es útil al principio de la enfermedad. La podemos utilizar, Schlesinger nos dice que la podemos utilizar 1 a 2 semanas después de haber ingresado al paciente. Eso es lo que nos dice. Entonces la ecografía endoscópica es muy importante si yo tengo lo que son cálculos biliares, ¿verdad? Para esa exploración de los conductos. Entonces la radiografía simple de abdomen es importante porque nos va a permitir lo que es si hay un colon amputado, que lo que nos quiere decir es como que está lleno de aire en esa parte y no nos deja observar lo que es el páncreas. Entonces, sí, correcto. Entonces tenemos lo que es la radiografía de tórax, que la radiografía de tórax es importante, lo vamos a hacer siempre al principio desde que llegue el paciente. ¿Por qué? Porque le dije que una de las principales complicaciones que tiene la pancreatitis es el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces puede haber lo que es un derrame pleural, puede haber atelectasia y puede haber elevación del hemidiafragma, y eso lo podemos ver con una radiografía de tórax. Durante los primeros 7 a 10 días puede haber lo que le dije anteriormente, síndrome de dificultad respiratoria aguda o una insuficiencia cardíaca congénita, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca, perdón. Entonces, chicos, la resonancia magnética también es importante, igualito que la tomografía computarizada, chicos. Entonces ustedes saben que también se utiliza medios de contraste. Tenemos que tener en cuenta con esto, si es con contraste o no. Nos puede predecir lo que es la gravedad de la pancreatitis, detectar necrosis y colecciones líquidas. Bien, entonces, chicos, acá que ya estuvimos hablando referente a los factores predictivos de la gravedad, ya dijimos que le da lo importante por lo que dijimos, los factores, la obesidad, pero vamos a centrarnos por acá, que es en el boom, que es el nitrógeno ureico. Que el nitrógeno ureico lo que nos dice es que son indicadores de la gravedad. ¿Por qué? Porque la hemoconcentración al ver una hemoconcentración a nivel renal, vamos a decirlo así, va a haber una hipovolemia, y al ver esta hipovolemia se va a liberar lo que es el nitrógeno ureico en sangre. Entonces esto lo que me va a permitir esa elevación. Entonces es un indicativo de gravedad. ¿Por qué? Porque ya el riñón me está fallando. Bien, como vemos acá, aumento progresivo del boom. Y tenemos por acá lo que es el hematócrito. Que el hematócrito por encima de 44% también es un indicativo de complicación en el paciente. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Entonces el aumento progresivo del hematócrito dentro de las 24 horas, que podríamos decirlo así, como nos dice Schlesinger. Entonces por eso es que se trata de siempre dar líquido al paciente para evitar lo que es la hipovolemia y la liberación del boom, que ya estoy obteniendo insuficiencia renal, y para lo que es el hematócrito, ese aumento. O sea, buscar un equilibrio homeostático en nuestro cuerpo. Bien, entonces el tratamiento, chicos, uno de los tratamientos que tenemos en un paciente que presenta dolor en el epicondrio derecho, dolor en la región inferior del abdomen, o sea que está presentando ascitis, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que el paciente está hipotenso.
una temperatura 38,5, una saturación de oxígeno de 90. Chicos, una saturación de oxígeno, un paciente que le está cursando con una pancreatitis, ustedes saben el problema que hay, ¿verdad? Este paciente obligatoriamente se le debe dar oxigenoterapia, pero es obligatorio, porque si le está produciendo esta disminución de la saturación, que viene siendo una hipoxia moderada, ¿verdad? Lo que me está dando un indicativo es de que el paciente ya entró lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y debemos de evitar esas complicaciones como es lo que es la acidosis respiratoria, chicos. Así que le vamos a dar oxigenoterapia a ese paciente. Como ustedes ven, es un pH que está ácido. El bicarbonato, chicos, sí que el riñón ya a mí no me está compensando por debajo de 22 mini equivalentes sobre litros. Y como vemos acá, el CO2 por debajo de 32 mini equivalentes. Así que este paciente está cursando con una acidosis metabólica. Y pues bien, el posible diagnóstico, analítica de sangre y pruebas de imagen. Entonces, lo primordial en el paciente, chico, dicho esto, es la hidratación. Siempre hidratación es lo primero que ese paciente debe hidratar, porque yo no quiero tener falla multiorgánica en ese paciente. Entonces, ¿cuál sería la solución elegida? Tenemos la solución salina y tenemos el lactato Ringer. En este caso sería el lactato Ringer. ¿Por qué el lactato Ringer, chicos? Pues fácil, porque el lactato Ringer tiene amortiguador del pH, aquí lo vemos ácido, y tiene bicarbonato que el riñón no me está produciendo. Así que vamos a ayudar a nuestro organismo con esta solución. Se puede aplicar de 6 a 12 horas después del ingreso del paciente. O sea que ya nos vamos a dar cuenta que el paciente se nos está complicando y debemos evitar estas complicaciones. Algunos estudios nos dicen que el dextrano puede ser beneficioso en estos pacientes con la acidosis, porque ustedes saben que, como dije anteriormente, en la pancreatitis va a haber hipertrigliceridemia, y ustedes saben por qué es por la producción de cuerpos cetónicos. Bien, y eso es lo que hace que me acidifica más el organismo del paciente. Tengo que buscar una forma de compensación, ¿verdad? Entonces, oxigenoterapia en el paciente en una saturación así, y si se nos complica el paciente, pues hay que intubarlo. Se le puede hacer una traqueotomía a este paciente. Y si el paciente llega con falla cardíaca, entonces, con una insuficiencia cardíaca, vamos a decirlo así, podemos utilizar dopamina. Bien, bueno, ya hasta aquí sería la exponencia de hoy, así que espero que le haya gustado y que le sea de gran beneficio.